Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Audio 7. Estaban tirados justo en la entrada, bloqueando el paso. Por todas las partes les llueven los insultos. Y ellos, como unos críos, son palabras textuales de los testigos, siguen ahí tirados el uno encima del otro, chillando, pegándose y partiéndose de risa. Los dos se ríen, hasta más no poder, con la cara desencajada de la risa, y salen a la calle a todo correr, persiguiéndose como dos chiquillos. ¿Me has oído? Ahora toma buena nota. Arriba hay unos cadáveres que aún están calientes. ¿Cómo lo oyes? Calientes. Así estaban cuando los encontraron. Si los hubieran matado ellos, o solamente Nikolai, y de paso hubieran desvalijado el cofre, forzando la cerradura, o simplemente hubieran intervenido de algún modo en el robo, permíteme entonces que te haga una sola pregunta. ¿Es compatible semejante estado anímico? Quiero decir, los chillidos, las risas, la pelea infantil en la entrada. ¿Es compatible con las hachas, con la sangre, con la astucia criminal, con la cautela, con el robo? Acaban de matar. No hace de eso más de 5 o 10 minutos, porque los cuerpos aún están calientes. Y de pronto, desentendiéndose de los cadáveres y del piso que se ha quedado abierto, y sabiendo que va a llegar gente en cualquier momento, olvidándose del botín, se dedican a revolcarse en la entrada y a reírse como locos, llamando la atención de todo el mundo. Y hay de esto 10 testigos unánimes. Pues claro que es raro, evidentemente es imposible, pero no, hermano, no hay peros que valgan. Y si bien es verdad que los pendientes que aquel mismo día fueron a parar a manos de Nikolai constituyen una importante prueba material en su contra, aunque no es menos cierto que sus declaraciones explican el hecho de un modo plausible, con lo que la prueba sigue siendo discutible. Por otra parte, hay que tomar también en consideración los hechos favorables al acusado, teniendo en cuenta que se trata de hechos incuestionables. ¿O es que tú te crees, dado el carácter de nuestra jurisprudencia, que van a aceptar o que son ni siquiera capaces de aceptar un hecho así, basado únicamente en una imposibilidad psicológica, en un estado de ánimo, y lo van a tomar como un hecho incuestionable capaz de desmentir todas las pruebas materiales, todos los hechos probatorios, sean cuales sean? No, no van a aceptarlo, no van a aceptarlo en ningún caso, porque han encontrado esa cajita y porque nuestro hombre trató de ahorcarse. Algo que no habría ocurrido de no haberse sabido culpable. Esa es la cuestión fundamental. Y eso es lo que me indigna. Entiéndeme, ¿eh? Sí, ya veo que estás indignado. Espera, se me había olvidado preguntarte. ¿Qué pruebas hay de que el estuche con los pendientes efectivamente había salido del cofre de la vieja? Es cosa probada, respondió Rachuminchin frunciendo el ceño y como a regañadientes. Koch reconoció el objeto y dio el nombre de quien lo había empeñado. Y demostró de forma concluyente que era suya. Mala cosa, mala cosa, mala cosa, mala cosa. Y otra cuestión. ¿Nadie vio a Nikolai en el momento en que Koch y Pestriaskov subían al piso de arriba y no hay ninguna prueba de ese sentido, en ese sentido? Ahí está la cosa. Que nadie lo vio, respondió Rachuminchin con fastidio. Eso es lo malo. Ni siquiera Koch y Pestriakov se fijaron en ellos cuando iban para arriba, si bien su testimonio tampoco tendría ahora mismo excesivo valor. Vimos, dicen ellos, que la vivienda estaba abierta, que debía de haber gente trabajando allí dentro, pero no nos fijamos al subir, y eso, pues por eso no podríamos decir con precisión si en ese momento estaban allí los pintores o no. Entonces el único argumento en su defensa es que estaban zurrándose y partiéndose de risa. Admitamos que es una prueba convincente, pero... Permíteme otra cosa. ¿Cómo explicas tú los hechos? ¿Cómo explicas el hallazgo de los pendientes si efectivamente se los encontró tal y como declara?
¿Cómo lo explico? No hay nada que explicar, es evidente. Al menos la vía que hay que seguir está clara y probada y es la propia cajita la que nos la indica. Los pendientes se le cayeron al verdadero asesino. El asesino estaba arriba, con el pestillo echado en el momento en que Koch y Petriaskov llamaron a la puerta. Entonces Koch cometió la tontería de bajar a la calle. En ese momento el asesino salió pitando del piso y corrió también él escaleras abajo porque no tenía más salida que esa. Una vez en las escaleras tuvo que esconderse con Koch. Y de Koch, mejor dicho, tuvo que esconderse de Koch, Pestriaskov y el portero en la vivienda vacía, justo cuando Dmitri y Nikolai acababan de largarse. Se quedó allí quieto, detrás de la puerta, mientras el portero y esos dos pasaban de largo, camino del piso de arriba. Esperó hasta que dejaron de oírse sus pasos y acabó de bajar tan tranquilo, en el mismo momento en que Dmitri y Nikolai echaban a correr por la calle y toda la gente que estaba en el portón de entrada se había dispersado y ya no quedaba nadie por allí. Puede que alguien lo viera, pero no reparó en él. Anda, que no hay gente entrando y saliendo a todas horas. La cajita tuvo que caérsele del bolsillo cuando estaba escondido detrás de la puerta y no se dio cuenta de que la había perdido porque no estaba entonces para pensar en esas cosas. Esa cajita es la mejor prueba de que estuvo escondido en ese sitio. No hay más. Muy ingenioso. No, hermano, demasiado ingenioso. Se te ha ido la mano con tanto ingenio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es demasiado perfecto y todo encaja, exactamente igual que en el teatro. ¡Oh! Empezó a replicar Rachuminchin, pero en ese instante se abrió la puerta y entró un nuevo personaje a quien no conocía ninguno de los presentes. Era un caballero entrado ya en años, estirado, circunspecto, con una fisonomía reservada y nada complaciente. Capítulo 5. Lo primero que hizo fue quedarse parado en la puerta, mirando a un lado y otro, con una perplejidad un tanto descortés que no se esforzaba en disimular, como preguntando con la vista: ¿Dónde me he metido? Examinó el camarote de Raskolnikov, bajo y angosto, con recelo, afectando incluso cierta aprensión, como si se sintiera ofendido. Con la misma perplejidad miró de arriba abajo al propio Raskolnikov, deteniendo luego la mirada en él, sin vestir, harapiento, desaseado, echado en su mísero y cochambroso diván, mirando fijamente a su vez al recién llegado. A continuación, con la misma impasibilidad, empezó a escrutar la figura de Rachuminchin, desastrado, sin afeitar, despeinado, el cual, por su parte, lo miraba a los ojos con descarada curiosidad, sin moverse de su asiento. El silencio opresivo se prolongó como un minuto, hasta que finalmente, como era de esperar, se produjo un leve cambio en el decorado. Comprendiendo muy probablemente, gracias a ciertos datos que por lo demás saltaban a la vista, que allí, en aquel camarote, su actitud severa y arrogante no iba a servirle de nada, el recién llegado se suavizó un tanto, y en tono cortés, aunque no exento de rigidez, dijo, dirigiéndose a Zosimov y marcando cada sílaba de su pregunta: ¿Rodion Romanovich Raskolnikov, estudiante o antiguo estudiante? Zosimov hizo un lento movimiento, y es posible que hubiera respondido de no haber sido porque Rachuminchin, a quien no iba dirigida en absoluto la pregunta, se anticipó sin demora. Ahí lo tiene, echado en el diván. ¿Qué pasa? Aquel «¿qué pasa?», tan familiar, dejó desconcertado al estirado caballero. Poco le faltó para encararse con Rachuminchin, pero supo contenerse a tiempo y volvió a dirigirse a Zosimov. «Este es Raskolnikov», farfulló Zosimov señalando con la cabeza al enfermo. A continuación bostezó, abriendo la boca desmesuradamente y manteniéndola en esa posición mucho más tiempo del normal. Después metió sin prisa la mano en el bolsillo del chaleco, sacó un descomunal reloj de oro con una tapa imponente, lo abrió, miró la hora y perezosamente, con la misma lentitud,
volvió a guardárselo. Raskolnikov, a todo esto, seguía tumbado en silencio y no apartaba la vista del visitante, aunque parecía estar en blanco. Su rostro, apartado en esos momentos de la pintoresca florecilla del papel pintado, tenía una palidez extrema y reflejaba un sufrimiento insólito, como si acabara de sufrir una operación devastadora o hubiera sido objeto de torturas hasta ese mismo instante. Pero el recién llegado fue despertando poco a poco su interés, después su sorpresa, después su desconfianza y hasta su temor. En el momento en que Zósimov, señalándolo, dijo: «Este es Raskolnikov», se incorporó rápidamente de un salto, se sentó en la cama y dijo en un tono casi desafiante, aunque con voz débil y entrecortada: «Sí, yo soy Raskolnikov. ¿Qué quiere?» El visitante lo miró y dijo con rotundidad: «Piotr Petrovich Luzhin. Tengo fundadas esperanzas de que mi nombre no le resulte totalmente desconocido». Pero Raskolnikov, que no se esperaba nada semejante, le dirigió una mirada vacía y ausente, y no le contestó, como si fuera la primera vez en su vida que oía el nombre de Piotr Petrovich. «¿Cómo? ¿Es posible que no haya tenido ninguna noticia hasta el presente?», preguntó Piotr Petrovich, un tanto desconcertado. Raskolnikov, por toda respuesta, se dejó caer lentamente sobre la almohada, enlazó las manos por detrás de la cabeza y se puso a mirar el techo. Una expresión de pesar afloró al rostro de Luzhin. Zósimov y Rachuminjin no dejaban de observarlo, aún más intrigados, y él acabó por turbarse. «Lo daba por supuesto. Yo había calculado», masculló, «que la carta enviada hace más de 10 días, si no son 2 semanas». «Escuche, ¿qué hace ahí parado en la puerta?», le interrumpió Rachuminjin. «Si tiene algo que explicar, siéntese. Ahí, al lado de Nastasia. No hay sitio. Ahí al lado de Nastasia no hay sitio. Nastiuska, Natasiuska, hazte un lado, deja pasar. Adelante, aquí tiene una silla». Retiró su silla de la mesa, dejando algo de espacio entre ésta y sus rodillas, y esperó, en una postura algo incómoda, que el recién llegado se colara por esa rendija. La ocasión era tan propicia que no se podía rechazar, así que el visitante pasó precipitadamente y a trompicones por aquel estrecho pasillo. Una vez alcanzada la silla, se sentó y miró con inquietud a Rachuminjin. «No tiene usted por qué alarmarse», soltó Rachuminjin sin pensarlo. «Rodia lleva 5 días enfermo y ha estado 3 delirando. Hoy mismo ha vuelto en sí e incluso ha comido con apetito. Este es su médico, que acaba de reconocerlo, y yo soy un compañero de Rodia, antiguo estudiante como él. Ahora mismo me dedico a cuidarlo. Así pues no se sienta cohibido, no se preocupe por nosotros y siga con lo suyo». «Se lo agradezco, pero no molestaré al enfermo con mi presencia y con mis palabras», dijo Piotr Petrovich dirigiéndose a Zósimov. No, masculló Zósimov. «puede que le sirva de distracción». Y volvió a bostezar. «Oh, lleva ya mucho tiempo consciente. Desde por la mañana», replicó Rachuminjin, cuya familiaridad dejaba traslucir una franqueza tan genuina que Piotr Petrovich recapacitó y empezó a envalentonarse, entre otras cosas posiblemente porque aquel individuo desarrapado e impertinente se había presentado después de todo como estudiante. «Su señora madre», empezó Luzhin. Gruñó ostentosamente Rachuminjin. Luzhin lo miró inquisitivamente. No ha sido nada, continúe». Luzhin se encogió de hombros. «Su señora madre, antes de mi partida, había empezado a escribirle a usted una carta. Al llegar aquí dejé pasar deliberadamente algunos días antes de venir a verle para asegurarme de que estaba usted al corriente de todo, pero ahora, para mi sorpresa,
Lo sé, exclamó súbitamente Raskolnikov con una expresión de insoportable malestar. Así que es usted el novio. Pues bien, ya lo sé. Y es suficiente. Piotr Petrovich indiscutiblemente se sintió ofendido, pero no dijo nada. Estaba haciendo un esfuerzo por comprender cuanto antes qué significaba todo aquello. Hubo como un minuto de silencio. Mientras tanto, Raskolnikov, que se había vuelto ligeramente hacia él para contestarle, empezó de repente a observarlo otra vez, con una curiosidad muy particular, como si aún no hubiera podido examinarlo bien o como si algún nuevo elemento suyo le hubiera parecido chocante. Llegó a incorporarse deliberadamente con este fin, despegando la cabeza de la almohada. Sin duda, había algo peculiar en la presencia de Piotr Petrovich, algo que justificaba el título de novio que acababa de darle de forma tan desconsiderada. Para empezar, era evidente, tal vez demasiado evidente, que Piotr Petrovich se había esforzado en aprovechar los escasos días que llevaba en la capital para engalanarse y embellecerse mientras aguardaba la llegada de la novia, cosa por lo demás tan inocente como aceptable. Dadas las circunstancias, uno podía perdonarle, incluso que fuera consciente. Puede que con una complacencia excesiva de su grata transformación para bien, porque se había hecho con el papel de novio. Toda su vestimenta estaba recién salida del sastre y era toda exquisita, salvo por un pequeño detalle. Estaba demasiado nueva y toda ella apuntaba unánimemente en la misma dirección. Hasta el sombrero nuevo, redondo, de lo más elegante, daba testimonio de esa misma meta. Piotr Petrovich lo trataba con un exagerado respeto y lo cogía con excesivas precauciones. La misma historia contaba el primoroso par de guantes violetas, unos auténticos Jouvin, aunque solo fuera por el hecho de que nunca se los ponía, sino que se limitaba a llevarlos cogidos de la mano para exhibirlos. En la indumentaria de Piotr Petrovich predominaban los colores luminosos y juveniles. Llevaba puesta una preciosa chaqueta de verano, de tono marrón claro, unos pantalones claros y ligeros, chaleco a juego, una camisa fina de estreno y una corbata de batista, pequeña y liviana, a rayas rosadas, pero lo mejor era lo bien que le sentaba todo. Ya de por sí, su cara, fresca y atractiva, aparentaba muchos menos años que los 45 que había cumplido. Dos patillas morenas en forma de chuleta le enmarcaban graciosamente por ambos lados, espesándose con mucho estilo cerca ya de la barbilla, impecablemente rasurada y resplandeciente. Incluso el pelo, tocado aquí y allá de algunas tímidas canas, aunque había sido peinado y rizado por un peluquero, no ofrecía el aspecto ridículo y un tanto estúpido que suele tener el pelo rizado y que le da al rostro un inevitable parecido con el de un alemán el día de su boda. Si había algo desagradable y repulsivo en ese semblante, por lo demás bastante atractivo y digno de respeto, se debía a razones bien distintas. Tras estudiar al señor Luzhin sin ningún miramiento, Raskolnikov sonrió cínicamente, volvió a hundirse en la almohada y se dedicó, como antes, a mirar al techo. Pero el señor Luzhin se había armado de paciencia y parecía decidido a no tomar en consideración antes de tiempo todas esas rarezas. «No sabe cuantísimo lamento encontrarle en este estado», empezó nuevamente haciendo un esfuerzo para romper el hielo. «De haber sabido que estaba usted enfermo, habría venido antes, pero ya sabe, tiene uno tanto que hacer. Además, como abogado estoy llevando un caso muy importante en el Senado, por no hablar de otras preocupaciones que usted ya habrá adivinado. Espero la llegada de los suyos, esto es, de su madre y de su hermana, en cualquier momento». Raskolnikov hizo un gesto y pareció que quería intervenir. Cierta inquietud se reflejó en su semblante. Piotr Petrovich hizo una pausa. Esperó, pero, como no ocurrió nada, prosiguió. «En cualquier momento. Les he buscado un alojamiento provisional». «¿Dónde?», dijo débilmente Raskolnikov. «Por aquí cerca, en la casa Bakeleyev».
Eso está en la avenida Voznesinsky, le interrumpió Rachuminchin. Allí hay pisos con cuartos alquilados. El mercader Yushin es quien lo gestiona. ¿Ha estado alguna vez? Sí, son unos cuartos. Es un lugar infame, sucio, apestoso y encima más que dudoso. Allí ha pasado de todo. Solo el diablo sabe qué clase de gente no vivirá allí. Yo estuve una vez en relación con un asunto escandaloso. Eso sí, es barato. Naturalmente yo no he podido reunir tal cantidad de información, siendo además nuevo aquí, replicó Piotr Petrovich malhumorado. Pero, en cualquier caso, son 2 habitaciones limpísimas, y además por un plazo muy breve. Ya he encontrado una vivienda de verdad, quiero decir nuestra futura residencia. Se dirigió a Raskolnikov, y actualmente la están arreglando. Yo mismo, mientras tanto, vivo también en un cuarto, sufriendo estrecheces a 2 pasos de aquí, en casa de la señora Lipiwechel, en el apartamento de mi joven amigo Andrei Semyonovich Leviasnikov. Fue él quien me habló de la casa Bakaleyev. ¿Lebeziatnikov? Dijo despacio Raskolnikov como si estuviera haciendo memoria. Sí, Andrei Semyonich Lebeziatnikov, empleado en un ministerio. ¿Lo conoce usted? Sí, no, respondió Raskolnikov. ¿Lebeziatnikov? Dijo despacio Raskolnikov como si estuviera haciendo memoria. Sí, Andrei Semyonich Lebeziatnikov, empleado en un ministerio. ¿Lo conoce usted? Sí, no, respondió Raskolnikov. Disculpe. Me había parecido por su pregunta. En tiempos fui su tutor. Es un joven encantador e informado. Me encanta tratar con gente joven. De ese modo conoces cosas nuevas. Piotr Petrovich, esperanzado, recorrió con la mirada a todos los presentes. ¿En qué sentido? Preguntó Rachuminchin. En el más serio, por así decir, en el más esencial, contestó Piotr Petrovich, que pareció alegrarse de la pregunta. Verá. Yo llevaba 10 años sin visitar San Petersburgo. Todas estas novedades nuestras, las reformas, las ideas, todo esto también nos ha llegado a las provincias, pero para poder verlo todo y verlo con más claridad, hay que venir a San Petersburgo. Pues bien, soy de la opinión de que uno se da cuenta mejor de las cosas y aprende más si se fija en nuestras jóvenes generaciones, y confieso que estoy encantado. ¿De qué, concretamente? Su pregunta es muy amplia. Puede que me equivoque, pero yo diría que encuentro puntos de vista más claros, un espíritu más crítico, por así decir, un sentido más práctico. ¿Es verdad? Su pregunta es muy amplia. Puede que me equivoque, pero yo diría que encuentro puntos de vista más claros, un espíritu más crítico, por así decir, un sentido más práctico. Es verdad, dijo entre dientes Zosimov. ¡Qué disparate! No hay ningún sentido práctico, replicó Rachuminchin. El sentido práctico se adquiere con dificultad, no es algo que caiga graciosamente del cielo. Y hemos vivido cerca de 200 años ajenos a toda actividad práctica. Las ideas, no digo que no, están fermentando. Se dirigió a Piotr Petrovich. Y no faltan deseos de hacer el bien, aunque sea de un modo infantil. Y también puede uno encontrar honradez, aunque haya sinvergüenzas a montones, pero en el sentido práctico sigue brillando por su ausencia. El sentido práctico se hace de rogar. No estoy de acuerdo con usted, replicó Piotr Petrovich con evidente satisfacción. Ciertamente hay excesos y se cometen errores, pero también hay que mostrarse indulgentes. Los excesos son consecuencia del entusiasmo en la tarea y de lo anómalo de las circunstancias externas en las que se desenvuelve esta labor. Si los resultados han sido escasos, eso se debe a que tampoco ha transcurrido mucho tiempo. Eso por no hablar de los medios. En mi opinión, algo se ha hecho. En cualquier caso,
Se han difundido nuevas ideas sumamente beneficiosas, se han dado a conocer algunas nuevas obras de gran utilidad, que vienen a desplazar a las antiguas románticas y soñadoras. La literatura va adoptando un tono más maduro. Muchos prejuicios dañinos han sido erradicados y puestos en solfa. En una palabra, hemos roto de forma irreversible con el pasado, y eso, en mi opinión, ya es mucho. Se lo sabe de memoria. Tiene ganas de lucirse, dijo de pronto Raskolnikov. ¿Cómo dice, señor?, preguntó Piotr Petrovich, que no había entendido bien, pero no obtuvo respuesta. Tiene mucha razón en todo eso, se apresuró a decir Zósimov. ¿Verdad que sí?, siguió diciendo Piotr Petrovich mirando a Zósimov con agrado. Estará usted de acuerdo, continuó dirigiéndose a Rachuminchin, pero ahora con cierto tono triunfal y altanero, y poco le faltó para añadir: joven, en que ha habido un avance, o como ahora lo llaman, un progreso, al menos en el campo de las ciencias y el conocimiento económico. Un lugar común. No, no es un lugar común. Si antes, por ejemplo, se nos decía ama a tu prójimo y amábamos al prójimo, ¿cuál era el resultado?, prosiguió Piotr Petrovich, tal vez con una prisa excesiva. El resultado era que yo partía mi caftán por la mitad, lo compartía con el prójimo y los dos nos quedábamos medio desnudos, como dice el proverbio ruso: si persigues varias liebres, no cazas ninguna. La ciencia, en cambio, dice: antes que a nadie, ámate a ti mismo. Pues todo este mundo está basado en el propio interés. Ámate a ti mismo y ocúpate de tus asuntos, como es debido, y conservarás entero tu caftán. La razón económica añade que cuanto mejor organizados estén los negocios privados en una sociedad y, por así decir, más caftanes enteros se vean, más sólidos serán sus fundamentos y mejor organizado estará también en ella el bien común. Así pues, obteniendo riqueza solo y exclusivamente para mí, al mismo tiempo la estoy obteniendo para todos, por así decir, y de ese modo contribuyo a que mi prójimo consiga algo más que un caftán roto, y ya no gracias a la generosidad privada individual, sino como consecuencia del progreso general. La idea es sencilla, pero por desgracia ha tardado mucho en abrirse camino entre nosotros, relegada por el sentimentalismo y el idealismo, y sin embargo se diría que solo se necesita algo de talento para darse cuenta. Disculpe, yo soy de los que carecen de talento, le cortó bruscamente Rachuminchin, así que vamos a dejarlo. Me dirigí a usted con un propósito, pero en estos 3 años he acabado tan harto de toda esta palabrería destinada únicamente a la propia diversión, de todos estos inagotables e incesantes lugares comunes. Siempre los mismos, que me ruborizo, palabra de honor, cuando otros, no digamos yo, los sacan a relucir en mi presencia. Usted, desde luego, se ha apresurado a alardear de sus conocimientos, algo muy discutible, no, algo muy disculpable, y no le juzgo. Y yo solo quería saber qué clase de hombre es usted, porque verá usted, en los últimos tiempos se han sumado a la causa común toda clase de espabilados, y hasta tal punto han distorsionado en su propio interés cuanto tocaban, que han acabado convirtiendo esa causa en un verdadero lodazal. En fin, no se hable más. Caballero, quiso replicar el señor Luzin, herido en su amor propio con una extraordinaria dignidad. ¿No habrá querido usted insinuar, de un modo tan poco comedido, que también yo... Se lo ruego, ¿cómo iba yo? Bueno, señor, ya es suficiente. Zanjó Rachuminchin y se volvió de forma abrupta hacia Zósimov, con ánimo de reanudar la conversación que tenían antes. Piotr Petrovich tuvo la sensatez de aceptar de inmediato las explicaciones. No obstante, ya había tomado la decisión de marcharse en un par de minutos. «Confío en que nuestra relación, que hoy hemos iniciado», le dijo a Raskolnikov, «pueda estrecharse aún más después de su restablecimiento y en vista de las circunstancias que usted ya conoce. Le deseo ante todo que se recupere pronto». Raskolnikov ni siquiera volvió la cabeza. Piotr Petrovich se dispuso a levantarse de su asiento. «Ha tenido que matarla uno de sus deudores»,
dijo con firmeza Zóssimov. Un deudor, seguro que sí, se sumó Rachuminchin. Porfiri no desvela su punto de vista, pero no deja de interrogar a los que tenían algo empeñado con la vieja. ¿Interroga a los que tenían algo empeñado?, preguntó Raskolnikov hablando en voz alta. Sí, ¿por qué? Por nada. ¿Cómo sabe quiénes son?, preguntó Zóssimov. Algunos nombres se los ha dado Koch, otros figuraban en los envoltorios de las prendas y otros se han presentado voluntariamente en cuanto se han enterado. Mira que tiene que ser hábil y experto el muy canalla. ¡Qué audacia! ¡Qué resolución! Eso es justo lo que no es, sentenció Rachuminchin. Eso mismo es lo que os tiene a todos despistados. Pues yo digo que no era ni hábil ni experto, y seguramente este ha sido su primer crimen. Si damos por sentado que todo estaba calculado y que fue obra de un canalla muy hábil, no hay conclusión verosímil. En cambio, si suponemos que fue alguien inexperto, entonces resulta que solo el azar le permitió salir bien parado, pues nada es imposible para el azar. Seguro que no había pensado siquiera en los posibles obstáculos. ¿Y cuál es su forma de actuar? Coge objetos de 10 o 20 rublos, se llena con ellos los bolsillos, hurga en el cofre de la vieja, registra entre sus trapos, cuando resulta que en la cómoda, en el cajón de arriba, dentro de una caja, se han encontrado solo en efectivo más de 1.500 rublos, sin contar los billetes. Se ve que no sabía robar, lo único que sabía era matar. Su primer crimen, te lo digo yo, su primer crimen. Perdió la cabeza. Y si salió bien parado, fue gracias al azar, no gracias al cálculo. Entiendo que están hablando del asesinato ocurrido hace poco, de esa vieja viuda de un funcionario, terció Piotr Petrovich dirigiéndose a Zóssimov. Ya estaba de pie, con el sombrero y los guantes en las manos, pero antes de marcharse le habían entrado ganas de añadir unas cuantas frases brillantes. Era evidente que quería dejar una buena impresión, y la vanidad pudo más que el buen sentido. ¿Sí? ¿Ha oído hablar del crimen? ¿Del crimen? ¿Cómo no? En el vecindario. ¿Conoce los detalles? No sabría decirle, pero hay otro aspecto que me interesa en este caso. La cuestión general, por así decir. Prescindiendo del hecho de que los crímenes se han multiplicado entre las clases bajas en los últimos 5 años, y dejando también de lado los continuos casos de incendio y pillaje que se ven por todas partes, lo más chocante, en mi opinión, es que los crímenes están aumentando de idéntico modo entre las clases superiores y en paralelo, por así decir. Un día te cuentan que un antiguo estudiante ha asaltado el correo en una carretera, otro que unos individuos de una prominente posición social se dedican a falsificar moneda. En Moscú cae una banda que había falsificado los títulos de un reciente empréstito con lotería. Uno de cuyos miembros principales es un profesor de historia universal. Matan a un secretario nuestro en el extranjero, por un oscuro asunto de dinero. ¿Y si ahora resulta que esa vieja usurera ha sido asesinada por uno de sus deudores, que tiene que ser alguien de clase alta? Pues los campesinos no empeñan objetos de oro. ¿Cómo se explica esta depravación de la parte más civilizada de nuestra sociedad? Hay muchos cambios económicos, apuntó Zóssimov. ¿Cómo se explica?, intervino Rachuminchin. Precisamente, la falta de sentido práctico tan arraigada entre nosotros podría explicarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe lo que respondió ese profesor de Moscú cuando le preguntaron por qué falsificaba billetes? Vino a decir: todo el mundo se enriquece a su manera, y yo también quería enriquecerme lo más deprisa posible. No recuerdo las palabras exactas, pero lo que quería decir era que se trataba de enriquecerse a cambio de nada, cuanto antes y sin esfuerzo.
Estábamos acostumbrados a vivir a costa del esfuerzo ajeno, a depender para todo de los demás, a que nos dieran la comida masticada. Hasta que un buen día tocan arrebato y entonces cada uno se muestra como es. Ya, pero ¿qué hay de la moral y de las normas, por así decir? ¿Qué es lo que le preocupa? Terció Raskolnikov inesperadamente. Está en consonancia con su teoría. ¿Cómo que con mi teoría? Si es usted consecuente con la teoría que estaba predicando antes, verá cómo es posible asesinar a la gente. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre?, exclamó Luzhin. No, eso no es verdad, replicó Zosimov. Raskolnikov estaba pálido, le temblaba el labio superior y respiraba con dificultad. Hay una medida para todo, siguió diciendo Luzhin con grandilocuencia. Una idea económica nunca ha sido una invitación al asesinato. Y aun suponiendo... ¿Acaso no es verdad?, le interrumpió de pronto Raskolnikov con la voz trémula de rabia, aunque también resonaba en ella la satisfacción ante la oportunidad de ofender. ¿Acaso no es verdad que usted le dijo a su prometida, cuando no había pasado ni una hora desde que ella le había dado su consentimiento, que nada le hacía tan feliz como que ella fuera pobre? Pues lo más conveniente es sacar a la mujer de la pobreza para así dominarla y recordarle que tiene que estar agradecida. ¡Caballero!, exclamó Luzhin, rojo de rabia y alterado por la indignación. ¡Caballero! Distorsionar de ese modo mis ideas, usted me perdonará, pero tengo el deber de comunicarle que ciertos rumores que han llegado hasta sus oídos, o mejor dicho, que alguien le ha trasladado, no tienen el menor fundamento, y yo tengo la sospecha de quién. En una palabra, todo procede, en una palabra, de su señora madre. Ella ya ha tenido ocasión de demostrarme que, a pesar de sus muchas cualidades, tiene una mentalidad un tanto exaltada y teñida de romanticismo. Con todo, yo estaba a 1000 verstas de suponer que hubiera podido interpretar y presentar esta cuestión de un modo tan inexacto y fantasioso. Y por último... ¿Sabe una cosa?, gritó Raskolnikov, incorporándose en la almohada y fijando en Luzhin una mirada incisiva y deslumbrante. ¿Sabe una cosa? Usted dirá. Luzhin se había quedado detenido y esperaba con un aire ofendido y retador. Hubo varios segundos de silencio. Pues que como se atreva usted, aunque sea una vez, a decir una sola palabra de mi madre, baja usted rodando las escaleras. ¿Pero qué te pasa?, exclamó Rachuminchin. ¿Con qué esas tenemos? Luzhin estaba pálido y se mordía los labios. Escúcheme, señor, prosiguió en un tono mesurado y tratando por todos los medios de dominarse, a pesar de lo cual respiraba agitadamente. Desde el mismo momento en que he puesto aquí el pie, me he dado cuenta de su animadversión, pero me he quedado a propósito, para averiguar más sobre usted. Puedo perdonarle muchas cosas a un enfermo, con más razón si es un pariente. Pero después de esto, ¿a usted? En ningún caso. No estoy enfermo, protestó Raskolnikov. Peor me lo pone, señor. Váyase al infierno. Pero Luzhin ya se estaba marchando, sin acabar su discurso, deslizándose nuevamente entre la mesa y la silla. Esta vez Rachuminchin se puso de pie para facilitarle el paso. Sin mirar a nadie y sin despedirse siquiera de Zosimov, que llevaba un rato haciéndole señas con la cabeza para que dejara en paz al enfermo, salió del cuarto, quitándose el sombrero por precaución y llevándolo hasta la altura de los hombros en el momento en que, agachando la cabeza, pasaba por la puerta. Incluso en la curvatura de su espalda parecía reflejarse la terrible ofensa que se llevaba consigo. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido?, decía Rachuminchin preocupado, negando con la cabeza. ¡Dejadme! ¡Dejadme todos!,
gritaba Raskolnikov fuera de sí. «Dejadme de una vez, verdugos. No os tengo miedo. Ahora ya no le tengo miedo a nadie. ¡A nadie! ¡Largo de aquí! Quiero estar solo, solo, solo». «Vámonos», dijo Zósimo haciéndole una señal a Rachuminchin. «Pero no sé yo si podemos dejarlo así. Vámonos». Zósimo repitió con firmeza y salió. Rachuminchin, después de pensárselo, corrió a darle alcance. «Podría ser peor si no le hiciéramos caso», dijo Zósimo ya en las escaleras. «No conviene irritarlo». «¿Qué le pasa?» «Ay, si recibiera alguna impresión fuerte y favorable. Eso sí que le vendría bien. Hace un rato estaba mejor, ¿sabes? ¿Sabes? Algo se le ha metido en la cabeza. Alguna idea fija, obsesiva. Es lo que más me inquieta. Tiene que ser eso. Puede que haya sido ese señor, ese Piotr Petrovich. Deduzco de la conversación que va a casarse con la hermana de Rodia y que éste ha recibido una carta justo antes de su enfermedad». «Sí, en mala hora ha tenido que presentarse. Puede que lo haya echado todo a perder. No sé si te has fijado, pero a Rodia todo le da igual. No reacciona ante nada, salvo ante una cuestión que hace que se altere. Ese asesinato». Sí, asintió Rachuminchin. «Ya me he dado cuenta. Se interesa y se asusta. El mismo día en que cayó enfermo, se llevó un buen susto. En la comisaría de policía perdió el conocimiento». «Esta noche me lo cuentas con más detalle. Yo también tengo algo que contarte. Me interesa mucho, mucho. Dentro de media hora vendré otra vez a ver qué tal sigue, aunque no parece que haya inflamación». «Te lo agradezco. Entretanto, voy a esperar con Pashenka. Le diré a Anastasia que esté pendiente de él». Una vez que se habían ido los demás, Raskolnikov miró a Anastasia con cara impaciente y angustiada, pero la muchacha no parecía tener prisa en retirarse. «¿Tomarías un poco de té?», preguntó. «Más tarde. Ahora quiero dormir. Déjame». Se volvió bruscamente contra la pared. Anastasia salió.